Y está en ti, ¿no es cierto? Para poder repetir esta nota. No te voy a llamar, te digo. Yo en la clase, ¿no es cierto? Llegas temprano, puedes ir, profesor, o coordinar con Owen. Quiero poner 2 minutos. Ya depende de ustedes. Pues, estimados alumnos, ¿no es cierto? Las oportunidades, las debilidades, de lo que nos da el espacio virtual. ¿Nos estamos viendo físicamente? No. ¿La mayoría estaba de clase? No sé. Porque es fácil, ¿no es cierto?, conectarse y estar en otro lado, tomar un café. ¿Cómo extraño, le digo, la presencial, le digo? Entonces, el cantar sería otro, y lo va a hacer así, le digo. Que no estoy desafiando a nadie. Ustedes pueden, quiero que estudien jóvenes, para mí no es para ustedes. Entonces, solamente me conecto y punto, y vienen los trabajos, los hacemos en grupo, y al final aprobé. No se alegren, ¿no es cierto?, cuando prueban con 18, con 15. A veces su promedio son, se están molestos con uno. Una vez me dijo un alumno, tienes 12. ¿Por qué? Te pongo 20 ahorita, le digo moral. ¿Usted cree que quiso moral? Estimados alumnos, es para ustedes. Entonces, yo quiero que tengan un 20, ¿no es cierto? No por la nota, ni para que estén el certificado, sino una buena nota para la vida, para la vida. Tantos años enseñando que la conozco de memoria. Bueno, un alumno contento, ¿no es cierto? Era de mi otro salón, saqué 20. Riéndose todavía, saqué 20, ¿no? Y, y no era pues, a veces tienen una buena memoria que estudian 2 horas y punto, suficiente. Y eso no está bien, le digo. El que saca 20, ¿no es cierto? Que lo mantenga en el tiempo, pero gran parte, cuando pasan 2 días, ni siquiera tienen 18, a veces menos de 10. Ah, caramba, entonces, ¿qué pasó? ¿Sacaste 20? ¿Acaso plagiaste? Hay que ser sincero en la vida. Yo quiero ese 20, ¿no es cierto?, para la vida, con valores, con principios, con dedicación, con esfuerzo. Eso es lo que quiero, jóvenes, ¿no? ¿Quién, pues? ¿Qué? Para quedarme finalmente, a ver. Delegado, dime un número, del 1 al 33. 32. 32. Dice Misael Villanueva. ¿Me escuchas, Misael Villanueva? ¿Me Sí, escuchas? profesor, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenos días, profesor, ¿me ¿Qué escucha? tal? Buenos Sí. días. Un favor grande. Un favor grande. ¿Cómo se dividen los bienes y servicios en función del precio? Ya, en función del precio, los bienes y servicios se dividen en bienes complementarios y bienes sustitutorios. Sigue algo más. Amplía, dale vida a bienes sustitutos y complementarios. Dale vida. Bienes, ya, a ver, un concepto se refiere, ¿no? Los bienes sustitutos, ¿no? Mm, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Bienes sustitutos. Sí, juega, puede, por decir, tengo 2 bienes sustitutos, X y Y. ¿Qué pasa, no es cierto, con la demanda del bien sustituto? ¿Qué pasa con la Ya, propia demanda del bien sustituto? Cuando con- baja el precio del bien X, ¿sí? ujú. ¿Qué pasa con su propia demanda? A ver, si la subí en el precio de uno de ellos, como es el bien X, Yo no he eleva preguntado la eso. cantidad. No he preguntado eso, escúchame. Tengo bienes sustitutos X y Y. Ujú. Cuando el precio de X
disminuye su precio. ¿Qué pasa con su propia demanda? Eh, tengo bien, el bien aumenta, profesor. La demanda, perdón, ¿De qué bien? ¿De X o de Y? de X. ¿Y qué pasa con la demanda, no es cierto, de Y? Disminuye. Pueden dos cosas, ¿no? Quedar un poco constante, tal vez, o disminuir un poco, ¿no? Claro, claro, eso Eh, sí. eh, Ujú. em, y dime, cuando digo darle vida, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo, juega con el precio, con Ahí, el ingreso, ¿no es cierto? Con el ingreso. En los bienes complementarios, ¿verdad? En los bienes complementarios. También podemos jugar con X y Y. ¿Qué pasa, no es cierto, con X? Pues bien X cuando se incrementa el precio de Y. la disminución del precio de un bien X provoca un incremento en la demanda del bien Y. No pregunté eso. Cuando disminuye el precio de Y, ¿qué pasa con la demanda de X? Cuando disminuye el precio, ¿no es cierto?, de Y, ¿qué pasa con la demanda de X? Bienes complementarios. Aumenta, profesor, ¿no? Aumenta. Claro, pues aumenta, ¿no es cierto? Aumenta, aumenta, te digo, aumenta. Yo quiero eso, mira, ve. Eso quiero. Y ustedes son buenos, les digo, alumnos. Y en la mañana tenía una exposición maravillosa, ¿no? A veces uno es lento, ¿no es cierto?, en contestar. ¿Por qué? Porque no leemos la clase. Y no hay esa lógica mental que siempre yo quiero. Porque casi, en términos generales, ¿no es cierto?, la sociedad peruana casi no lee, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos algunas autoridades que tenemos, ¿verdad? Entonces, estimados alumnos, ¿no es cierto?, estimados alumnos, para todos les digo, ya no compramos ahora libros, ¿verdad? Ya no compran. Todo está en internet, ¿no es cierto? Todo está en internet. Las bibliotecas son museos que ni siquiera la miramos. Sí, pero pregunté un día a un alumno del tercer ciclo, ¿en qué piso queda la biblioteca de la Facultad de Administración? Digo, ¿en el quinto o en el primero? ¿Qué cree que me contestó? En el primero, otro en el quinto. Dios mío. ¿Y, en qué piso queda? Geraldine. ¿En el quinto o en el primero? Geraldine. Profesor, buenos días. Buenos Buenos días. días. No sabría decirle la verdad porque no he ido a la facultad presencialmente más que para recoger mi carnet universitario. ¿De qué promoción eres? Mm. ¿De qué promoción eres? ¿Del 22, 23? ¿De qué promoción eres? ¿Del 2000? Yo ingresé por CEPRED 2019 y comencé a estudiar en 2019. 2021. Ajá, perdí dos Ah, años. ya, hiciste reserva de matrícula. No, perdí 2 años por la pandemia. Pero por eso, pues, ¿hiciste reserva de matrícula o no? No, la matrícula recién comenzó en el 2021, en Ah, ya, agosto. ya, ya. Bueno, es una respuesta, ¿no? Pero ¿saben qué, estimados alumnos? La mayoría no sabe dónde queda la biblioteca. Y de paso, no les interesa, ¿no es cierto? Porque todo está en la expresión digital que tienen. En el tercer piso, te digo. ¿A dónde quiero llegar, pues, alumnos? Ustedes van a estudiar más o menos 56, 62 cursos, ¿no es cierto? Los trabajos así como le damos. No solamente se queden ahí, le digo. Estudien otros libros, pero libros, libros. Yo estoy por Jesús María, veo a los kioscos y el 90%, estoy pensando en un adjetivo grueso, pero el 90% libros que no valen. Dios mío, no sé si serán libros, lo digo libros entre comillas. ¿Qué pueden ser? Le digo. Denaturalizan la mente humana, le digo.
Pero hay libros maravillosos, jóvenes. Libros sencillos de filosofía. Libros sencillos, ¿no es cierto?, también de premios Nobel de literatura y otros. Maravillosos. Para preguntar, por ejemplo, ¿han leído ustedes al Caballero Carmelo? ¿Han leído? Sí, profesor. Dime, ¿de Vargas Llosa o de César Vallejos? ¿De Vargas Llosa o César Vallejos? Es de Yanela. Abraham Valdelomar, profesor. Claro, la idea de Abraham Valdelomar, extraordinario, el Caballero Carmelo, un gallo fino. Para graficarlo rápidamente, que estando muerto, lo mira, ¿no es cierto?, Abraham Valdelomar. Claro, es una literatura que él hace, ¿no? Ese caballo, ese gallo fino, abre las alas, canta, y en un revuelo lo mata al otro gallo. Y espera, ¿no es cierto?, valientemente que el gallo, como dicen, entierra el pico para que el caballero Carmelo sea abrazado por Abraham Valdelomar y muere en sus brazos. Maravilloso, maravilloso, le digo. ¿Cuántas cosas así, le digo? Y en la medida, estimados alumnos, amigos, que lean otras obras, ¿verdad? Van a ver. Yo quiero que en estos 3 años, ya de tercero, cuarto y quinto, lean otros libros. Ponle que leas, ¿no es cierto? Ya ponle, pues, no tengo costumbre de leer. Seis libros al año diferenciales. Quiero que terminen con 18 o 20 libros leyendo. Van a ver el bagaje cultural que van a tener. La lectura de conocimiento no pesa. A uno lo crea más libre. Y eso es lo que quiero. Que ningún alumno le baje la mirada a ningún profesor. Menos a mí que soy su profesor, le digo. Mirando de frente, le digo. Porque somos combativos, ¿no es cierto?, en la enseñanza, en la educación. Eso es lo que quiero, porque ustedes no son solos. Este es parte del proyecto Su Vida. Está su familia, sus padres, sus hermanos, el distrito, el barrio. Y la sumatoria de eso se llama Perú. Y eso es lo que queremos, jóvenes. Por eso que les invito a estudiar. Poco tiempo, lo poco que hacemos a veces, estimados alumnos. Bien, entonces. Bien. A ver, por ahí ayúdame, a ver. ¿Se ve, Owen? ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Bien, entonces. Mira, en la clase de la ciudad de la demanda. Precio, ingresos y cruzada, ¿verdad? Y cruzada. Así te digo sencillo para repasarlo. La precio de la demanda mide el porcentaje de cambio, el porcentaje de variación de la cantidad demandada respecto al cambio, ¿no es cierto?, que se da en el precio. Es una medida, ¿verdad?, de cuánto responde la cantidad demandada ante un cambio en el precio. Y naturalmente aquí está el consumidor, ¿no es cierto?, hablando de demanda, nosotros, que cuando suben los precios, da un poco de dolor de cabeza, ¿no es cierto?, a las familias, a los padres, porque está jugando con el presupuesto de la familia. Para comenzar, ¿no es cierto?, estimamos uno, ¿cuánto cuesta el balón de gas? ¿Cuánto cuesta? Diferenciar el precio entre 56 y a 62 soles, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Por eso que a veces decimos, bueno, eh, por frente de la casa pasa la red del gas. Y a veces no quieren ponerlo, te digo. ¿No? Y a veces dice, pon el gas. Y vas a pagar, ¿no es cierto?, más o menos como 6 soles mensuales por el proyecto del gas, ¿no es cierto? Por el equipo que te ponen. Y lógicamente, el consumo si lo pagas, que a lo mucho llega, ¿no es cierto?, a 18 soles, 20 soles mensuales. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que esa preocupación, ¿no es cierto?, que nos da ya los precios, permite, ¿no es cierto?, la sensibilidad que siente el consumidor. Dice, le sea precio a la demanda, se refiere a la sensibilidad
que puede tener la demanda. ¿Quién? Nosotros, los consumidores, cuando varía el precio. Y regularmente cuando el precio, ¿no es cierto?, se va hacia arriba. Y aquí nos adelantamos, dice que los valores de precio pueden ser de la demanda, pueden ser de carácter elástico, inelástico, unitario, perfectamente elástico y perfectamente inelástico. Quizás algunos de ustedes me podrían dar un ejemplo de los bienes elásticos. En todo caso, mi pregunta, ¿verdad? En función del ingreso, ¿cómo se dividen los bienes y servicios? En bienes normales y en Bienes inferiores, normales por e favor. inferiores, profesor. Bienes normales, ¿no es cierto?, inferiores. Los bienes normales que a su vez son de carácter secundarios o algunos le llaman de lujo o superfluos. Secundarios en el sentido, ¿no es cierto?, del consumo, ¿verdad? Elástico, cuya demanda es mayor que uno. Y lógicamente los bienes elásticos admiten más sustitutos. Y los bienes inelásticos que se refiere a bienes normales de necesidad, ¿no es cierto?, que son los bienes que satisfacen necesidades primarias de consumo, cuya necesidad es menor a uno. ¿Por qué se dice menor a uno? Porque cuando el precio se incrementa o disminuye, la tendencia a comprar en la cantidad es casi la misma, es casi la misma. Entonces, los bienes inelásticos, algunos no tienen sustitutos. Lo que sí, ¿verdad? Los bienes elásticos sí admiten sustitutos. Por ejemplo, en el almuerzo, ¿puedes dejar de tomar una gaseosa? Claro que sí, puedes dejar de tomar. Como dicen, no vamos a llorar por tomar una gaseosa porque lo reemplazamos por un mate, ¿no es cierto?, de tantas hierbas que hay en el espacio geográfico peruano, ¿verdad? Bien, seguimos, ya seguimos. Dice, el helado es un bien muy elástico porque tiene muchos sustitutos. Si sube su precio, los consumidores o clientes decidirán escoger aquellos sustitutos, lógicamente en vez del helado, ¿verdad? Yogur, por ejemplo, ¿no? Así su demanda caería, o las tremoladas de frutas, ¿verdad? Dice, en el caso contrario, si el precio del helado disminuye para los clientes, lógicamente sería más atractivo comprar este producto, ¿verdad? Este bien. Pues podrían comprar más por el mismo precio. Y podrían comprar también un poco más. Si lógicamente estamos en un clima tropical fuerte, ¿verdad? Fuerte. Por eso es que, ¿no es cierto?, estos helados se venden más en los espacios, ¿no es cierto?, de verano. Y naturalmente en ese sentido la demanda aumentaría. Por eso, estimados alumnos, el clima también es un factor determinante de la demanda. Y si es elástico o inelástica, es un factor determinante. Un poco para recordaros, ¿ya? Si la necesidad es menor a 1, se dice que son bienes inelásticos. Mayor a 1, bienes elásticos. Igual a 1, ¿no es cierto?, una necesidad unitaria. ¿Qué significa que sea mayor a 1 bienes elásticos? ¿Qué significa, verdad? Que cuando el precio disminuye, la demanda, ¿no es cierto?, tiende a incrementarse en mayor proporción, ¿verdad?, de lo que sube los precios. Se dispara un poco más, ¿no?, ¿verdad? En cambio, los bienes inelásticos, ¿verdad? Si el precio se incrementa, la proporción, la cantidad demandada no es muy halagadora, no es muy grande, ¿no? Por ejemplo, los bienes elásticos, si el precio disminuye, la cantidad se puede disparar en 20%, baja, se puede disparar en 20%, 15%, 10%. Lo que no pasa, ¿no es cierto?, con los bienes inelásticos. Si los precios disminuyen, la demanda no va a ser demasiado grande, ¿verdad? Muy pequeña, porque estamos hablando particularmente en bienes de primera necesidad. Y aquí hay una pregunta interesante, quiero que me digan. Europa, regularmente, ¿en cuál de las elasticidades estará, estimados alumnos? ¿En demanda elástica o inelástica? Lo voy a tener en cuenta para la nota. Elástica, profesor, ¿Por qué? Elástica, profesor. porque tienen mayor ingreso.
Mayor Elástica, renta. ¿no es cierto? Porque tienen mayor ingreso. Y los países en desarrollo, pobres, África, en desarrollo el Perú, naturalmente su demanda es inelástica. ¿Y en qué estamos pensando? Te digo. Pareciera, ¿no es cierto? Y creo que sí. Es una sociedad consumista de bienes de primera necesidad. Pareciera que tuviéramos una deuda con el estómago, una deuda insatisfecha de bienes y servicios, ¿verdad? Mucho más ahora, en el caso de Perú, por esta pandemia, por estos problemas también, ¿no es cierto?, de la Rusia con Ucrania, ¿no es cierto?, en lo que son las materias primas, ¿no?, los insumos para el pan, por ejemplo, ¿verdad? Esto unido, ¿no es cierto?, a la inestabilidad política, ¿no es cierto?, que vive y está sufriendo el país, en el Perú, ¿verdad? Y ahí que estamos entonces, dime, la demanda, ¿qué tipo de demanda se podrá dar ahora en esta cuarta ola, digamos, ya poco terminando en esta cuarta ola de la pandemia? ¿Qué tipo de demanda en las medicinas, elástico o inelástico? ¿Cuál sería, jóvenes? Inelástica. Para que me contestes, hago otra pregunta, ¿ya? Mira, la primera ola, ¿no es cierto?, se dio el 2020. Fuerte, fuerte, julio, en mayo, ¿no? Mi hermano murió en mayo, te digo, ¿no? Y estimados alumnos, ¿no es cierto?, no morían 500, más de 1000 personas diarias en todo el Perú, que gracias a Dios ahora ya no lo vemos. Va a ir avanzando. Entonces, la demanda de medicinas, ¿no es cierto?, en el año 2020 y más o menos hasta julio de 2021, ¿cuál era la demanda de las medicinas jóvenes? ¿Elástica o inelástica? Era Elástica, profesor. inelástica, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta cómo la microeconomía cobra vida? Y en la pandemia, ¿no es cierto?, del año 2020, ¿verdad? No, en la que murieron mis 4 hermanos del norte. Había bienes de medicina que eran, lo completa, ya eran demanda perfectamente, complétalo. ¿Inelástica o elástica? Y lo vamos a ver. ¿Era? Inelástica. Inelástica, ¿no es cierto? ¿Qué significa inelástica? ¿Qué significa ello? Que cualquiera que fuese el precio, se tenía que comprar sí o sí se tenía que comprar, ¿verdad? Un poco para eso, ¿no? Les da precio. Dice demanda de bienes que se deben ser de primarias. Primarias. Lógicamente la demanda es menor a 1. Y la ansiedad de lujo, ¿no es cierto?, que tiene un comportamiento de demanda elástica con la ansiedad mayor a 1. Determinantes. También tenemos, ¿verdad?, que influye, ¿no es cierto?, como determinantes el clima. El clima es determinante en el comportamiento del consumo, ¿verdad? Ahorita más o menos estamos a cuántos. Ahorita estaremos más o menos a unos 18 grados. ¿Quién me ayuda? ¿No? En el norte, ¿no es cierto? Tengo familia en el norte, está haciendo 25 grados. En el Cusco está ahorita con 18 grados, 20 grados. Lógicamente, si hablamos de Puno, ¿no es cierto?, está en algunos sitios menos de 4 grados. ¿Se dan cuenta? ¿No? Que a diferentes pisos ecológicos, diferentes climas, diferentes vocación productiva y naturalmente diferentes alimentos también, ¿verdad? Alimentos. Que los que determinan el precio de la demanda son los mismos factores que determinan la demanda. El precio, el ingreso, la disponibilidad de bienes sustitutos, el tiempo. Quiero que me digan, eh, ¿cuándo ¿cuándo habrá más sustitutos? ¿En el corto o largo plazo? Jóvenes, hablando de horizonte temporal, ¿cuándo jugamos más? Incluso el cambio de comportamiento del consumo, ¿a largo o corto plazo? Largo plazo, profesor. Bien, entonces a largo plazo dime, ¿la demanda tiende a ser elástica o inelástica?
Elástica. A largo plazo, ¿no Elástica. es cierto? La demanda tiende a ser elástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque admite, ¿no es cierto? Suplir el bien, hay posibilidad de más sustitutos y que puede un poco variar el comportamiento también del consumo. Lógicamente, los impuestos también influyen en el precio, ¿verdad? El impuesto a los bienes y servicios. Al final, eh, terminamos pagando el impuesto nosotros, ¿no? Con el incremento en el precio de los bienes y servicios. La importación de alimentos también, ¿no es cierto?, determina un comportamiento de consumo, ¿verdad? De consumos. Entonces, aquí ya tenemos dos ramales. Los bienes de primera necesidad, que tienen una demanda inelástica, cuyo valor es menor a 1, y los bienes, dicen algunos, secundarios, superfluos o de lujo, cuya elasticidad es mayor a 1, ¿no? Para el consumo casi no tan necesario, ¿verdad? ¿No? Bien, los cigarrillos, yo sé que ustedes no fuman, ¿verdad? Para algunos pueden ser absolutamente necesarios, sí. Que pueden tener demanda inelástica para algunos, sí. No, aquellos, ¿no es cierto?, que ellos son dependientes del consumo, ¿no? De cigarrillos a nivel de vicio, ¿verdad? Bien, entonces, algunas fórmulas, mira, de la precio de la demanda. Dice variación porcentual, por variación porcentual de la variable dependiente e independientes. Variación porcentual de la cantidad ofrecida, no, respecto a la variación porcentual en el precio. Esto es un poco también característico, ¿verdad? Cuando en el texto del problema ya nos dan los porcentajes. Cuando en el problema nos dan ya los porcentajes de la variable tanto dependiente como independiente. Por decir así, calcularle ese precio desde la demanda, ¿verdad? Cuando la variación porcentual en el precio, digamos, es 5% y la variación porcentual en el precio es 15%. ¿Qué nos da, jóvenes? ¿Demanda elástica o inelástica? Variación de la cantidad demandada, digamos, 15%. Variación en el precio, 8%. ¿Qué tipo de elasticidad tenemos? Estimados alumnos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Estoy, Recién ahora se le siento un silencio sepulcral, qué grande, te digo. Y hay 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 alumnos. Si la pregunta, ¿es posible esto? Yo se lo digo varias veces. ¿Está bien, no es cierto, que se dé siempre la educación virtual? ¿Está bien? ¿Se aprende más? ¿Se aprende menos? Mi respeto, ¿no es cierto? Sí, que no es la mayoría, ¿verdad? Pero menos del 10% extraordinarios. La mayoría no. No somos sinceros hablando. La mayoría no. Y cuando le hacemos una pregunta, lo clásico, ¿verdad? ¿Me están viendo, escuchando? Me falla mi internet. En el buen sentido, ¿verdad? De todo corazón. Espero que pronto nos veamos virtualmente. Bien. Mira, hay otra fórmula también. Por variaciones porcentuales, cuando nos dan los precios iniciales, como Q1, cantidad, y P1, precio. Y valores a posteriores, yo le llamo valores finales para hacerlo más sencillo, como la cantidad 2 y el precio 2. Ahí lo tenemos. Es una fórmula, ¿no? Entonces aquí tenemos que la variación porcentual de Q sub X es igual a Q sub 2 menos Q sub 1 entre Q sub 1 entre los valores de los precios P sub 2 menos P sub 1 entre P sub 1. Que al final vamos a tener un indicador, ¿verdad? Tiene vida, ¿no es cierto? Cuando digamos, si me sale, digamos, 0.1, 0.3, 0.8. ¿De qué tipo de elasticidad estamos hablando, jóvenes? Con esta fórmula. inelástica. Inelástica, ¿no es Inelástica. cierto? Inelástica.
inelástica. Inelástica. 0.5, digamos, positiva o negativa. Si es positiva, estoy hablando de bienes sustitutos o complementarios. Y que les puso un alumno en la clase anterior, ¿ah? Les puso bien. Para decirles un poco grandes, ¿sí? Desde ahora. Seguro viene después. Pero recuerden siempre, ¿verdad? Que los bienes sustitutos tienen, ¿no es cierto?, una elasticidad positiva. Positiva. Y los bienes complementarios, ¿verdad? Tienen una elasticidad precio negativa. Si hablamos de X y Y, bienes complementarios, si se incrementa el precio de X, ¿qué pasa con la cantidad demandada de Y? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Estoy en el rubro de bienes sustitutos. Si aumenta, perdón, el precio de X, ¿qué pasa con la cantidad demandada de Y? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Mira, son directamente proporcionales, ¿verdad? ¿No es cierto? Y si hablo de la elasticidad precio de la demanda, se rompió, ¿no es cierto?, la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda que está en función a la pendiente negativa de la demanda? Que entre precios y cantidades son inversamente proporcionales. Y habíamos dicho siempre, ¿verdad?, que hay ciclos comerciales en que se rompe con esta ley, se rompe con la racionalidad microeconómica, que los precios suben, la demanda se incrementa a veces el doble. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que algunos productos para el Día de la Madre, en Semana Santa también, ¿no es cierto?, para algunos estos productos marinos, ¿verdad? Quizás para el 14 de febrero, que es el Día de la Amistad, ¿no es cierto? En términos generales, el Día de la... quizás para el Señor de los Milagros también dije, ¿verdad? La compra y venta, ¿no es cierto?, de turrones, etcétera, 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 etcétera. También hablamos en las necesidades de tanto de precio, ingreso cruzada, de la famosa fórmula del punto medio o promedio. Dice, con la LC en el punto medio nos referimos al cálculo de la necesidad precio y la demanda entre dos puntos específicos de la curva de demanda. El método del punto promedio permite determinar el precio promedio inicial y los niveles del precio promedio final en relación a dos puntos de cantidades de la curva de demanda. Lógicamente se va a ver más familiar, más asequible, comprensible en algunos problemas o ejercicios de ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál será la fórmula de este punto promedio? ¿No? Dice, el numerador es el cambio porcentual de la cantidad demandada y el denominador es el cambio porcentual en el precio. ¿No? Utilizando lógicamente esta fórmula, ¿verdad? Aquí dice mucho libro de microeconomía. Si usted necesita calcular estas elasticidades, se le recomienda utilizar esta fórmula. No siempre esta fórmula, porque considera que los valores de la elasticidad son los más cercanos, son los más exactos a la realidad, ¿no es cierto?, estadística de la economía. Sobre todo estadística, ¿no?, de la economía. Si en la fórmula, digamos, anterior, ¿cuál tenemos? Anterior, ¿qué te digo? Puede salir 2.35. Quizás acá me puede salir 2 puntos, ¿no es cierto? Depende del problema, ¿verdad? 2.34, ¿no? Se ajusta más a la realidad, ¿verdad? Que la diferencia no es mucho, no es mucho, ¿verdad? Para no marearnos, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero llegar? Que cuando demos el examen, pueden utilizar, ¿no es cierto?, esta fórmula, ¿no? O esta fórmula. Y como le digo, depende, ¿no es cierto?, del contexto del problema, porque aquí viene también. Aquí viene.
El método normal regularmente, ¿no es cierto? Por variaciones porcentuales. Por variaciones. Por variaciones. Aquí. Q2 menos Q1 respecto a P2, precio 2 menos P1 que multiplica los valores originales. Que multiplica a los valores originales. Y al final vamos a tener un resultado, ¿no es cierto? Casi igual al 98%. Al 98%. Y también tenemos un método, ¿no es cierto?, por derivadas. Estas fórmulas del precio son las mismas para ese ingreso de la demanda y para la elasticidad cruzada de la demanda. En el caso de métodos por derivadas, ¿no es cierto? A lo mucho tenemos P1 y Q1. No tenemos los otros valores, ¿no es cierto? Después o posteriores, como Q2 y P2, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la función de demanda es igual a 200 menos 2 peso X. ¿Cuánto sería? Entonces ahí es 200 menos 2 peso X. Estoy derivando la derivada de Q respecto al precio. Si mi función es 200 menos 4 peso X menos 4 peso X, ¿cuánto es la derivada? Si la función es 200 menos 4 peso X, ¿cuánto es la derivada? Cuando hablo, ¿no es cierto?, menos 4 peso X, ya estoy hablando de una variable adicional, ¿no es cierto? Adjunta, de una parte literal. Y la 200 no. La derivada de un número natural, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ustedes han llevado matemáticas, dos jóvenes. ¿Cuánto es la derivada de 200 menos 4 peso X? Misael, Eric, Ana Cecilia, Fernando, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de 200 menos 4 peso X? ¿Cuánto es? Quizás, ¿no es cierto? No debo preguntar. ¿Ustedes llevaron matemáticas 2? ¿Llevaron? ¿Geraldine llevaron? Sí, profesor, sí llevamos matemáticas. ¿Llevaron derivadas? No, profesor. ¿Qué hicieron en Llevamos matemática? ¿Qué Backup, hicieron en valor matemática actual, 2? valor futuro, amortizaciones. ¿Depreciaciones? No, ¿Depreciaciones? amortizaciones. ¿Ah? Amortizaciones. Amortizaciones. ¿Amortizaciones en matemática 2? No, Hicimos valor pues, futuro, valor. que no sea abusivo ese profesor. Eso se hace en estadística. Amortizaciones. No, pues. ¿Qué hicieron en matemáticas 1? Dime. No debo preguntar, creo, ¿verdad? ¿En qué mate hicieron derivadas, integrales, matrices, logaritmos? ¿Lo hicieron, fue grandazo, Geraldine? No me digas el nombre, profesor. ¿Lo hicieron, sí o no? ¿Lo hicieron? No, profesor. Ya, gracias. Gracias. Y en mate 1, ¿qué hicieron? Para tener esa referencia, pues quizás esto, para hacer mis ejercicios. En mate 1, ¿qué hicieron en mate 1? Llegamos hasta logaritmos, profesor. Logaritmo. Y en mate 2, ayúdame, en mate 2. No llevamos matemática 2, Ah, llevamos matemática financiera en segundo ciclo. claro, pues matemáticas financieras, porque yo le pregunto a Geraldine, me dice amortizaciones. Y eso no es matemáticas 2. Eso es matemáticas financieras. Parte de la estadística, ¿no? Y eso te digo, Owen, porque no sé, te digo, por qué en administración de empresas quitaron matemática 2. La matemática es fundamental y extraordinaria. La matemática, ¿no es cierto?, le da a uno más lógica mental, ¿no? Y algunos dijeron, ¿para qué matemáticas? Sinceramente, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Te digo, sí. Duele, te digo, ¿no?
Bien, entonces. No decía pues que la derivada de un número natural es cero, ¿no? Y cuando digo cuánto es la derivada de 200 menos 4 peso x, simplemente es menos 4. ¿Cuánto es la derivada de 4x al cuadrado? Ese 2 de arriba baja, ¿no es cierto? Multiplicando. A ver, mejor. ¿Cuánto es 4x al cubo? Ese cubo baja a multiplicar al 4 y arriba disminuye en 1. Entonces, ¿cuánto sería, un favor? Menos 4x al... 2x al cuadrado, profesor. Claro, ¿no es cierto? Misael, gracias. El 3 baja, multiplicar el 4 y arriba disminuye en 1. Entonces, la primera derivada, ¿no es cierto? Es 12x al cuadrado. 12. La segunda derivada es 24x. X algo, ajá. Y la tercera derivada es 24. Y la cuarta derivada es 0. 0. Es 0. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Porque incluso hay libros, ¿no es cierto? Dice, derivadas integrales aplicadas a la economía, te digo. Entonces, no los molesto, le digo, ¿por qué? Porque la matemática, estimados alumnos, da mucha lógica mental. Lo hace, ¿no es cierto?, que a uno se despierte más rápido, le digo, porque si no, hay un letargo, te digo. No solamente las matemáticas, hay que leer mucho para no tener ese letargo mental, ¿no? Entonces, debemos, ¿no es cierto?, como lo hacía, ¿verdad? Brulif. Hay una película bonita, ¿no es cierto?, que se llama Karate Kid. Allí hay un clásico, un señor, Miyagi, ¿no es cierto? Cuando ellos tienen la facultad de agarrar una mosca en el aire, ¿no es cierto? El extraordinario que lo asesinaron, Brulif, ¿verdad? Qué tal velocidad mental que tenía, le digo, jóvenes. Y lógicamente, eso en función de qué vino, de una disciplina extraordinaria que ellos tienen. ¿Qué tal disciplina que tienen ellos? Porque el karate, ¿no es cierto? Como dicen, el karate no es para ser abusivo ni matar. El karate te da más equilibrio de vida. Y había el campeón, ¿no es cierto?, peruano latinoamericano de karate y taekwondo. Peruano, le digo, un chino, de origen chino. Sí, le dijo, el karate me da mucho equilibrio. ¿Pelea fácilmente? No. Cuando y es demasiado, demasiado, sí, le dijo, sí. Que tengo la particularidad de pelear con 4, 5, 6. ¿Y cuál es la filosofía del karate al final? Le dijo. Sí, le dijo, una patada, una muerte. Pero miren cómo ese equilibrio que ellos tienen, qué difícil que llega a eso, le digo. ¿A dónde quiero llegar? Quiero que estudien, estimados alumnos. No se queden en lo poco, piensen en lo grande, ¿no? No hay que distraerse mucho en internet, hay que leer cosas positivas y se van a acordar de nosotros, jóvenes. Bien, entonces, bien. Entonces, regularmente aquí, ¿no es cierto?, cuando hablamos de derivadas, vas a tener la función, ¿no es cierto? Para hacerlo más sencillo, regularmente no tienes ni Q sub 2 en la función, ni P sub 2, ¿no? Y vamos a hacer ejercicios, sí. Y de paso le digo, estimados alumnos, a todos, ¿ya? Hoy día, de repente me envías un WhatsApp, Owen, les voy a subir, ¿no es cierto?, 15 problemas. Y no es para tener miedo. 15 del aprecio, perdón, 5 del aprecio, ayúdame, 5 del ingreso y 5 de la cruzada. Esta cruzada, lógicamente lo tengo resuelto. Si en la próxima clase, entonces, digamos, hay un grupo que quiere hacer los 5, pues no hay ningún problema, le digo. Pero no solamente trate de decir salió, digamos, menos 5 y punto. No, es muy mecánico, hay que darle vida, ¿no es cierto?, a ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la redundancia con ejemplo, no es cierto?, de nuestra economía del Real Nacional? Salió menos 5, por ejemplo. Estoy en la ciudad precio, ¿verdad? Salió menos, digamos, menos 5. ¿De qué tipo estoy hablando? Si estoy jugando, ¿no es cierto?, con ese ingreso. ¿De qué tipo de bien estoy hablando? Salió menos 5. Lógicamente, cuando esté en función del ingreso, ¿verdad? Hablamos de ingresos de bienes normales y bienes inferiores.
Los bienes normales son de lujo, la necesidad mayor a 1, positivo. Y los bienes, ¿no es cierto?, de necesidad normal, inelásticos, menor a 1, positivo. Y los bienes inferiores, ¿qué son los bienes inferiores de jóvenes? ¿Qué son? Son aquellos, lo completa, ¿ya? Que se demanda más cuando el ingreso Disminuye. disminuye, ¿no es cierto? Disminuye. Y si estoy, ¿no es cierto?, mira, haciendo un problema en ese ingreso y me sale menos negativo, digo, fundamentalo. Sí, se trata, ¿no es cierto?, de bienes inferiores por estas características. Por eso es que en el examen parcial hay que darle vida, hay que fundamentar, ¿no es cierto?, al problema. Y material lo tienen ustedes, ¿no es cierto? Por eso hay que darle un poco de repaso a lo que ustedes han expuesto, ¿no es cierto? Y a lo que tenemos también. Dice, mira ese precio. Si el precio de jugo de naranja se incrementa de 2 a 2.20 y la cantidad demandada disminuye de 10 a 8 dólares, entonces, un poco que estamos aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Calcule, ¿no es cierto?, la elasticidad, precio de la demanda, hasta acá, punto. A ver, hasta ahí sería, ¿no? Calcular la elasticidad, precio de la demanda. Toda esta parte, no sé si te mira esta parte, a ver, no sé si a ver si me sale. A ver, no sé si lo puedo, a ver, ya. Esa parte, mira, le he puesto en rojo. Esa parte que está en rojo debería ser abajo, ya como fundamento, ¿no es cierto? Entonces, si el precio de jugo de naranjas se incrementa de 2 a 2.20, el que te demanda disminuye de 10 a 8 dólares, calcula la elasticidad, ¿no es cierto?, precio de la demanda. Y aquí lo tienes, mira, a ver, que sale como por 2 o 3 fórmulas, creo. Quiero preguntar, ¿en esta fórmula se empleará la fórmula de la elasticidad de la derivada? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Se utilizará la fórmula de la derivada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, No, profesor, ahí solo es No, claro. multiplicar, ¿Por dividir. qué? Está bien. No, ¿por qué? porque no nos dan función de oferta ni de demanda. Claro, ¿no es cierto? Se puede dar la función de oferta. Por ejemplo, mira, la función de oferta es igual a 200 menos 4 pesos X y punto, ¿no? Y te puedo dar el valor, ¿no es cierto?, de P1 y de Q1, nada más. Nada más. Pero ya no te estoy dando el valor, ¿no es cierto?, ni de P2 ni de Q2. Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, la fórmula puntual, ¿verdad?, de la fórmula que se halla con la derivada. Lógicamente aquí sí jugamos. Aquí jugamos. Aquí ayúdame. Esta parte, ¿no es cierto? Aquí lo hemos hecho, mira, ve. Y esta aquí no debe ser el 10, acá. Alguien lo tomó en la mañana también. ¿Cómo debe ser acá, velocidad? Es peso 2 menos peso 1 entre peso 1. Que quede escrito. Igual que abajo. Peso 2 menos peso 1 entre peso 1. Peso 1. Y aquí debe ser 8 menos 10 entre 10 acá. Creo que no me sale, creo sí. Bueno, pero es 2, ¿verdad? ¿Qué tipo de demanda tengo? Tengo, ¿no es cierto?, una demanda elástica. Elástica acá, elástica. Y si tengo una demanda elástica, este valor, joven, ¿me permite tener sustitutos? ¿Sí o no? ¿Me permite tener sustitutos? Sí, Recuerden, estimados alumnos, que la demanda de carácter elástico mayor a 1 admite, ¿no es cierto?, sustitutos. Ya, sustitutos. Y regularmente estoy hablando, ¿no es cierto?, de bienes y servicios de carácter superfluos, secundarios o de lujo. Pero cuando ya estamos, digamos, en 0.8, ya estoy, ¿no es cierto?, en demanda inelástica. Y recuerden, estimados alumnos, que regularmente, al menos en estos países en desarrollo, la demanda inelástica se refiere a bienes de primera necesidad. Y no se olviden, por favor, que los bienes de primera necesidad casi no admiten sustitutos, le digo, algunos.
¿no? Y hay algunos productos o medicinas que no admiten ningún sustitutos, no admite, por el tipo de enfermedad. Y creo que por ahí ayúdame. Está la insulina, ayúdame un poco grande. La insulina, ¿no es cierto? Que es para la insulina es que es para la diabetes, ¿no es cierto? Para la diabetes. Entonces el paciente diabetes, lógicamente, no le puedes poner otra inyección, ¿verdad? Porque lo aceleras negativamente. Por eso es que este tipo de producto, digamos, ¿no es cierto? En algunos casos es perfectamente, como lo dijeron ustedes, es perfectamente inelástica. Desgraciadamente así suba el precio. Tenemos que comprarlo o adquirirlo. Y aquí tenemos ese precio, ¿no es cierto? Puntual. Algunos le llaman también la elasticidad, la fórmula para la elasticidad arco, ¿no? De la demanda. Y mira, y ese es el mismo ejemplo, el mismo ejemplo. ¿Cuánto salió en la fórmula anterior, jóvenes? ¿Cuánto salió? 2. 2. Mira, ¿cuánto sale acá? 2.32. Nos está diciendo de que este valor se ajusta un poco más estadísticamente, cuantitativamente, ¿no es cierto?, a la expresión real de la economía, ¿verdad? A la expresión. Por eso es que, jóvenes, ustedes que van a ser empresarios, ¿no es cierto?, y consultores, ¿no? Eh, a veces 2 puntos, dice 2 puntos, ayúdame, 2 puntos, eh, a ver, 2.58. Y dicen, bueno, pues, no es 2 puntos ya, 2 puntos, digamos, 2.258, no, 2.6. Que lo redondeamos, ¿no es cierto? Un poco metódicamente para expresar la idea, ¿verdad? Pero quiero decirles, jóvenes, que algún día que estén trabajando en el banco, nunca redondeen. Algún día que vendes tu casa, nunca redondees. Si sale 8, 9 dígitos, eso vale. Y se dan cuenta, jóvenes, si un banco de 2.80, 40, 60, 80, 90, dice redondeo, pierdes, haces perder al banco millones de soles, millones. Lo hacemos ahora, ¿no es cierto? Quizás por comodidad, ¿no es cierto? Matemática. Y en algunos casos, por eso es que, ¿cuánto es 10.5 en el promedio? ¿Cuánto es? En el promedio de nota, ¿cuánto es 10.5? 11. 11, ¿no es cierto? ¿Y quién dice que 10.5 es 11? ¿Quién dice que 10.99, 99 es 11? No, es 10.99. En la uni no te redondean. Pero sí en muchas universidades, no sé si la verdad, sinceramente, si habrá una ley que dice que el medio punto favorece al alumno. Bueno, nos hemos quedado así, pero quiero que entiendan, comprendan, ¿no es cierto?, que no debe de hacer así. La hora es la hora, el día es el día y el número es número, ¿no? Debe ser así, ¿verdad? Bien, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Ayúdame, por favor, ayúdame. Bien. Y lógicamente, ¿no es cierto?, para fines de examen, ¿no es cierto?, ustedes jueguen con esta forma, con la anterior, de la fundamento, no vamos a hacer puntuales, exquisitos, decirle juega con esa fórmula, ¿verdad? Bueno, son ejemplos, ¿no es cierto? Son ejemplos en función a las fórmulas. Por decirlo rápido, dice un precio de 100, la cantidad demandada es de 10 unidades. Si el precio sube a 1.20, la cantidad demandada disminuye a 9. Calcular la precio de la demanda. Mira esa fórmula. Punto medio, ¿no? A menos 5. Entonces, mira, lógicamente demanda inelástica. Donde quiero que vean también que en función, ¿no es cierto?, de esa respuesta se puede graficar. Ahí tienen que al precio ayúdame, se está viendo, al precio de 100 demandas, ¿cuánto? 9, ¿verdad? No, al precio, ayúdame, al precio de 100 se demanda hasta 10. 10. Y al precio de 120 se demanda 9. 9. ¿Te das cuenta cómo eh, la gráfica no sé, ¿qué te digo? La cantidad demandada no se dispara, ¿no es cierto? No, te digo.
no se dispara. Si vemos al contrario, si el precio es a 120, disminuye a 100. Entonces, la tendencia de las personas es comprar casi la misma cantidad. Lo que no se vería, ¿no es cierto?, en los bienes de demanda elástica, que sí habría una demanda lógicamente mayor. Otra vez, ¿a dónde queremos llegar? Recuerden siempre, ¿verdad?, que la elasticidad ingreso, la elasticidad, perdón, precio de la demanda inelástica, ¿qué significa? Que la variación en el precio, ¿verdad? La variación en el precio, determina, ¿no es cierto?, que la variación en la cantidad demandada, ¿verdad?, no sea muy proporcional. Lo que no pasa en la elasticidad ingreso elástica de la demanda, ¿no? Que la variación porcentual, ¿verdad?, en el precio determina una mayor variación porcentual en la cantidad demandada. Mucho más se observa cuando los precios relativamente disminuyen. En el caso de la demanda inelástica, sí es muy pegado, te digo, una variación porcentual, ¿no es cierto?, considerable en la cantidad, una variación porcentual en el precio. La variación en la cantidad demandada, complétalo, ¿es mayor o menor? Una gran variación porcentual en el precio. Estoy en demanda inelástica. Una gran variación porcentual en el precio. La variación porcentual en la demanda tiende a ser mayor o menor que la variación porcentual en el precio. Si la variación porcentual en el precio es 10%, la variación en la cantidad demandada será más o menos de 10%. Ahora sí. Menos. Menos, ¿no es cierto? Menos es. Ahora sí, es mucho menos. Dice que, por lo tanto, abajo, la sea de la demanda, digamos, de un producto que sea 0.5, demanda inelástica. Dice, ante una variación del 1% en el precio de la cantidad demandada, en el precio, la cantidad demandada varía solo en 0.5%. Significa que esta demanda, ¿no es cierto?, es muy obligatoria, muy rígida, muy necesaria, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se habla de bienes de primera necesidad. Lo que no sucede, ya lo saben ustedes, lógicamente, con la demanda elástica, que sí, la diferenciación es bastante grande. Bien, acá hay ejemplos, sí, lo dejo para después. De igual manera, en los mismos términos, ¿no es cierto?, tengo el ingreso de la demanda. Dice, ¿qué es el ingreso total en principio? Es la cantidad pagada por los compradores y recibida por los vendedores, ¿no es cierto?, en las transacciones de un bien y o servicio. Finalmente, no sé, ¿a qué es igual el ingreso total? Es igual a precio por cantidad. A partir de este juicio de valor, nos quedamos que el ingreso es igual a precio por cantidad. En función del ingreso, ¿no es cierto?, habíamos dicho, ¿cómo se dividen los bienes? Se dividen en bienes normales y bienes inferiores. Solamente una repasada. Los bienes normales son aquellos que su demanda aumenta o disminuye, cuando el ingreso también aumenta o disminuye. La relación es directamente proporcional. Aquí tenemos dos tipos de bienes. Los bienes normales de lujo, dice, o superfluos, que tienen una elasticidad elástica mayor a 1, ¿no es cierto? Y los bienes de necesidad normal, su elasticidad es menor a 1 y de carácter rígido, obligatorio o inelástico, que regularmente, ¿no es cierto?, se refiere a bienes de primera necesidad. ¿Hay alguna observación acá, jóvenes? ¿Hay alguna observación? ¿Hay alguna observación acá? ¿Hay alguna observación, jóvenes? Jóvenes, ¿hay alguna observación? ¿Cintia? No, profesor.
Claro que sí hay. Profesor, Claro que sí ahí hay, dime. se ha equivocado. Tiene que Debe ser Claro ser que sí hay. EY menor a 1, si es Claro que sí inelástico. hay. Por eso estaba preguntando. Y te das cuenta, no hay, ¿no es cierto? No hay observación. No, pues jóvenes, así no es. Ayuden a hacer la clase. Yo le estaba haciendo observación porque lógicamente me di cuenta. Y si ustedes, ¿no es cierto?, lo ven, díganos, joven. Nadie se va a molestar, estimados alumnos. ¿Qué quede escrito entonces? Bienes normales de lujo, suele ser ingreso mayor a 1, y bienes de necesidad normal o bienes de primera necesidad, consular ingreso menor a 1. Y los bienes inferiores, su demanda disminuye cuando el ingreso aumenta. Porque hay una tendencia, ¿no es cierto?, ¿no?, a adquirir mejores productos. Los bienes inferiores dice su demanda disminuye cuando el ingreso aumenta. Uno se desplaza a cosas mejores, etcétera, etcétera. Y aumenta la demanda de bienes inferiores cuando el ingreso disminuye, ¿verdad? Entonces, y esto se ve en el comportamiento de muchos consumidores en la economía peruana, ¿no es cierto?, en el mercado. Los precios, estimados alumnos, ¿cómo han subido? Les digo, los precios, ¿no es cierto?, del pollo. Yo voy al mercado, sí voy, le digo, a comprar y a veces me quedo un poco viendo mi clase, le digo. A muchas familias he visto, ¿no es cierto?, el pollo cuando van a comprar. Hace 2 días veía una señora, ¿no es cierto?, de otro país decía, ¿sabes qué? ¿Tienes alitas? No. ¿Tienes menudencia? La verdad, joven, se dan cuenta, me quedé un poco, más que todo me quedé triste, le digo, pensando, le digo, sinceramente. La LCA de bienes inferiores es negativa, ¿no es cierto? Menor a 0. Entonces, miren, estimados alumnos, estas cosas sencillas que ustedes lo ven, ¿no es cierto? Hay que entenderlas y aprenderlas, porque Profesor, esto una lo van a consulta. fundamentar en el problema que hagamos. En el examen no te voy a preguntar porque son bienes normales. ¿Cuántas veces? No te voy a preguntar qué son bienes inferiores. Yo fundamento, ¿no es cierto?, el problema, sale un coeficiente, un valor, te digo, fundamentalo. Ahora sí juegas con todo. Eso es lo que quiero, ¿ya? Eso es lo que quiero. Un poco mira lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, en esta PPT. Elasticidad inelástica al ingreso es menor a 1. Considera bienes de necesidad normal que satisfacen necesidades primarias, alimentos, ropa, servicios públicos, servicios médicos, vivienda, etcétera, etcétera. Y que está en el caso de bienes normales. La demanda elástica les da ingreso mayor a 1. Considera bienes normales que satisfacen necesidades quizás secundarias o de lujo en el buen sentido, como carros deportivos, alimentos caros, los pieles, digamos zapatillas, algunas chompas, etcétera, etcétera. Que está en el marco también de bienes normales es. Y los bienes inferiores, cuyo ingreso es menor a 0, está referido, ¿no es cierto?, a bienes menores de precios, de calidades, etcétera, etcétera. ¿Que se da en la economía del país? Claro que se da. Para preguntar entonces en este sentido, y me lo van a decir ustedes, en Europa, ¿en cuál de los 3 están? ¿Elásticos, inelásticos, elásticos o inferiores? Regularmente. ¿En cuál de los 3 están? Europa. Jóvenes, ¿en cuál de los 3 está? elástica al ingreso, profesor. ¿En cuál? Elástica al ingreso, cuando es mayor a 1. Está, ¿no es cierto? Sí, también. ¿Por qué? Por su, Porque por su renta, o sea, por su ingreso que tiene, su renta. por su ingreso, claro, Ujú. completamente cierto. Mira, ve, qué lástima, ¿no es cierto? Cómo eh, la diferencia que hay. Y lógicamente, no sé, América Latina, particularmente el Perú, estamos, ¿no es cierto?, arriba en demanda inelástica, porque estamos pensando en el pan de cada día, en parar la olla, ¿verdad? Esto, miren ustedes. Por eso es que, si ustedes van al Cusco, ¿no es cierto?, van a ver, ¿no es cierto?, turistas extranjeros
Y al ojo, ¿no es cierto?, son asiáticos o europeos. Europeos. Lógicamente que hay turistas nacionales con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho esfuerzo, te digo, ¿no? Entonces, miren ustedes que se inserta justamente este tipo de demanda, ¿no es cierto?, en el escenario, en el espacio geográfico, socioeconómico del Perú. Entonces, ahí vienen, miren, más hablando de las mismas fórmulas, para avanzar, las mismas fórmulas, te digo. La necesidad de ingreso a la demanda. Mire cuánto responde a la cantidad demandada de un bien ante un cambio, lógicamente, ya no en el precio, sino en el ingreso del consumidor. Se estima como el porcentaje de cambio o variación en la cantidad demandada respecto a los cambios, ¿no es cierto?, variaciones en el ingreso. O dividido, dice acá, ¿verdad? Dividido, dice acá. Entonces, son las mismas fórmulas que han visto un juego grande con relación a la elasticidad precio de la demanda. Y son las mismas fórmulas para la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Cuál es la característica de la elasticidad cruzada de la demanda? Aquí están viendo, ¿cuál es? Arriba, ¿qué podría ser en esa cruzada? Aquí estamos, ¿no es cierto?, jugando un solo bien, ¿verdad? Un solo bien. Pero en la elasticidad cruzada, ¿no es cierto?, jugamos el precio del bien X, ¿referido a qué? ¿A la cantidad del bien X o a la cantidad del bien Y? El golpe está, ¿no es cierto?, en cruzada, ¿verdad? Que lo veremos, que lo veremos. Ahí estamos, ese ingreso. Entonces, ¿qué estamos sabiendo acá, no es cierto? Un poco de la fórmula para irnos a la definición. La elasticidad cruzada, ¿no es cierto?, de la demanda. ¿Qué debe ser acá? Aquí, ¿qué debe ser acá? A ver, ahí, ¿qué letra le pongo? A ver, si alguien está ubicado. Falta ahí algo. Dos letras. ¿Qué? X y Y. X y punto y coma Y. Ahí está. Y esto lo puedo poner así, mira, para que se vea. Ahí está. X y Y, ¿no es cierto? Entonces, es la variación, ¿no es cierto?, la cantidad de X respecto a la variación del otro bien como Y, que quede escrito. La lista cruzada de la demanda de un bien, ¿verdad? Es un número que mide el impacto de que las variaciones porcentuales de la cantidad demandada de un bien, que las variaciones de la cantidad demandada, o sea, curso X de un bien, del bien X, tiene sobre la variación, ¿no es cierto?, en el precio del otro bien, como P sub I. Dice la mantequilla, por ejemplo, es un sustituto de la margarina para muchas personas. De esta forma, si el precio de la mantequilla aumenta, se espera que la cantidad demandada de la margarina, si el precio, ayúdame, ¿está bien? Si el precio de la mantequilla aumenta, ¿cuál sería el comportamiento de la cantidad demandada de la margarina? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Aumenta, es verdad, aumenta, sí. Aumenta, sí. Aumenta. Y estamos hablando de bienes Sustitutos. sustitutos, ¿no es cierto? Sustitutos. Sustitutos. Y recuerden otra vez, ¿verdad?, que los bienes sustitutos tienen una demanda positiva o negativa. Positiva. No se olviden, ya positiva. Y los bienes complementarios tienen una demanda negativa, Negativa. ¿ya? Un favor grande, no se olviden, ya no se olviden, no se olviden. El comportamiento de los signos de la elasticidad cruzada de los bienes, en este caso de bienes complementarios, aun cuando ya lo saben. Si se incrementa el precio de X, entonces la cantidad demandada de Y disminuye y viceversa. Dice, aquí se cumple con la ley de la pendiente de la demanda negativa. A mayores precios disminuye la cantidad demandada y a menores precios la demanda del bien aumenta. A ver, lógicamente sí se cumple, ¿verdad? Porque estamos en bienes complementarios. Lo que no se pasaría, ¿no es cierto?, en bienes
sustitutos. Dice abajo, por esta razón el valor de la elección cruzada de la demanda de bienes complementarios es negativa. Es negativa. Entonces no se olviden aquí, ¿cuál es el golpe? Lo que está, ¿no es cierto?, en celeste, ¿no? Aquí se cumple con la ley dependiente de la demanda, negativa de la demanda, que entre precios y cantidades demandadas la relación es inversamente proporcional. Y en el caso de los bienes sustitutos, si se incrementa el precio de X, entonces la cantidad demandada del bien sustituto Y aumenta. Y si disminuye el precio de X, entonces, si disminuye el precio de X, entonces, ¿también disminuye la cantidad de Y? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiende a disminuir la cantidad de Y? ¿Hay esa tendencia en bienes sustitutos jóvenes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas, ¿a dónde van a preferir irse? ¿A comprar X o Y? ¿A comprar? X. X, ¿no es cierto? X. Dice, aquí se cumple con la ley con la ley de positiva de los precios. Y un poco, ¿no es cierto?, rompe ya la racionalidad microeconómica de la demanda, ¿verdad? De la demanda, que siempre nos dice que la ley de la demanda, ¿no es cierto?, es negativa. Y siempre había dicho, ¿no es cierto?, que hay ciclos comerciales que esto no funciona, ¿verdad? Para el caso del Día de la Madre, ciclos comerciales, ayúdame. Semana Santa, 14 de febrero, algunos vienen quizás por 28 de julio, para el Señor de los Milagros, y en fin, regionalmente, para muchas fiestas, ¿no es cierto?, regionales, de carácter religioso, se rompe, ¿no es cierto?, con la ley de la demanda, ¿no? Los precios suben y hacen cola, ¿no es cierto? A veces los que son de algún sitio, hay fiesta eh, con el perdón de Dios de tal santo, y, y a tal sitio es 30 soles, pero ahora está 60, igualito, ¿sabes qué? Yo quiero 2 pasajes, no te pago 60, te pago 70. Fuera ley pendiente negativa de la demanda. Bien, entonces, regresamos a nosotros que en el caso de la elección cruzada de bienes, los bienes sustitutos, ¿no es cierto?, su coeficiente de carácter positivo. Ahí están los famosos bienes Giffen y bienes Veblen. Dice, lo expresa así la ley y la demanda, que consideran que entre precio y cantidad demandada son inversamente proporcionales. Los bienes Giffen y los bienes Veblen, que fueron economistas, ¿no? Sin embargo, para los bienes Giffen y los bienes Veblen, la curva de demanda tiene pendiente positiva. Si sube el precio, también sube la demanda. Y si baja el precio, la demanda también baja, ¿no es cierto? Baja. Que por ahí estamos pensando también, ¿verdad?, en los bienes normales, ¿no? En los bienes normales. Más que todo en los bienes normales. Más que todo en los bienes normales. Ahora sí, perdón, ¿ya? Más que todo en los bienes normales. Bien, entonces, ahí me quedo, bienes normales. Dice, entonces la está cruzada de los bienes sustitutos es positiva, porque si aumenta el precio de un bien sustituto, no aumenta la demanda del otro bien, ¿verdad? Del otro bien. Estamos jugando entonces aquí de la demanda, con X y con Y, ¿verdad? Los dos tipos de bienes es. Los dos tipos de bienes es. Bienes. A ver, ¿qué tengo por acá? Ah, dos tipos de bienes. Esta parte, antes de terminar un poco grande, ya algunas indicaciones, ¿ya? Los parciales son entre 29 y el 3 de febrero. Entonces, me ha dicho la directora del departamento que el 29 es feriado, no laborable. Y el 30
Día de Santa Rosa de Lima y de la Policía Nacional también es feriado. Entonces esperamos, ¿no es cierto?, la programación de los exámenes, ¿no? Que presumo que los días 29 y 30 se pasará, no sé, la semana que viene, ¿no? Pero nosotros tenemos un día, ¿no? Que es el jueves 1 de septiembre. El 1 de septiembre, veremos. Eso es uno. Dos, no sé si has visto, delegado, que he subido trabajos, 8 trabajos para fin de ciclo. Ayer, ¿lo has Sí, visto? sí, profesor. ¿Cuántos grupos son ustedes? Somos 6 grupos. Ya, entonces de los 8 sorteas, ¿ya? Tú con los representantes de cada grupo, de los líderes, ¿ya? Yo ahí no voy a determinar que tal grupo, ¿no es cierto?, hace tal trabajo. No, no. Que sea una expresión de ustedes, ¿verdad? ¿No es cierto? No sé, a tu vez lo eligen democráticamente o al sorteo, ¿no? Quiero que todos estén bien ahí. Bien, eso es. Ese es dos, tres. Hoy día o mañana bueno, si estoy subiendo, ya lógicamente lo vamos a hacer. Sin embargo, estoy subiendo 15 problemas de las necesidades, ¿ya? 5 de la necesidad precio, 5 de la necesidad ingreso y 5 de la necesidad cruzada. Que no es obligación, pero sin embargo en la próxima clase del martes, si hay un grupo que desea hacer, lo hacen. Y, y hay que ser, ¿no es cierto? ¿Qué les digo? No tan rígido. Por decir así, precio, ingreso, cruzada. No necesariamente puede ser necesariamente precio, ingreso, cruzada. Un grupo puede ser el jueves. ¿Sabe qué? Yo puedo hacer, que no es obligación, los ejercicios de la esta cruzada. Y no solamente se queden, ¿no es cierto?, en el valor, cuánto salió, sino denle una explicación, denle envidia. Pueden trabajar con ejemplos nacionales. Naturalmente, los 15 problemas los tengo resuelto, ¿no? Lo tengo resuelto. En ese sentido, entonces, está en libertad Owen, para que tú coordines, ¿ya? Que no es obligatorio, pero a todos los alumnos, si desean, ¿ya? Un poco grande, ¿sí? Hoy día lo voy a subir. Que son problemas para la próxima semana también, de paso, ¿no? Bien, entonces, eh, ya estamos casi definidos conmigo, ¿no es cierto?, para el examen parcial. Eh, Quizás una pregunta de la primera parte, que son teorías, definiciones, características, etcétera, etcétera, de la economía nacional, de lo que es economía, ¿no es cierto? Problemas, etcétera. La segunda parte es sobre demanda y equilibrio y ejercicios. Y la tercera parte son elasticidades. Son los 3 grandes bloques que tenemos. Creo que ya estamos muy familiarizados, ¿verdad? Y veremos pues el examen correspondiente, ¿ya? Que naturalmente espero que todo salga bien, le digo. Siempre algunas características, preguntas, lo puede hacer a través del WhatsApp, si desea, ¿no? Quizás alguna consulta de los compañeros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Owen? ¿Alguna preguntita? Para entregar los temas de trabajo final, sí o sí tiene que ser sorteo, profesor, o los grupos pueden escoger. Para el trabajo final yo he subido 8 trabajos. Exacto. Sí o sí No, tiene que ser por lo sorteo sortean, o... pues. Por ejemplo, por decir así, hay un trabajo sobre las necesidades. Hay un trabajo sobre creación de una microempresa. Y por decir así, creo que hay un trabajo sobre globalización y comercio, no sé. Hay un trabajo sobre importancia en la administración en la economía. ¿Te refieres que tienen que sortearse? Exacto. O también ellos pueden escoger el tema que deseen No, exponer. mira, ve, eso yo quiero que ustedes lo manejen en el buen sentido. Lo importante es que cada grupo esté contento. Si se reúnen, ¿cuántos grupos son? Ojo, en 6. Sí, profesor. Ya, por ejemplo, si dicen ustedes, mire, yo quiero tal trabajo, yo quiero tal trabajo, y si nadie se pone de acuerdo, ¿qué vamos a hacer, Owen? Caballero, al sorteo, ¿no? Pero si se ponen bonitos de acuerdo, por muchas cosas, ¿no? Alguien dirá, pues, sobre creación de la microempresa, yo sé el aspecto legal, la misión, la visión, los valores corporativos,
Si tú pones en internet, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los pasos para la creación de una microempresa? Te sale. Otro dirá, ¿sabes qué? Yo domino elasticidades. Entonces buscar, ¿no es cierto?, la potencialidad de cada grupo. Pero eso ya lo manejas tú, Owen, un poco grande. Yo no voy a intervenir ahí porque quiero que sea la expresión, ¿no es cierto?, bonita, voluntaria, tranquilo, de cada grupo, de cada líder, ¿ya? Yo quiero que los alumnos de cada grupo estén tranquilos, contentos. Eso lo manejas un favor, Owen, tú con los líderes o delegados de cada grupo. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna preguntita más? ¿Qué más? ¿Hay algo más Owen? Para los ejercicios que dejará del bloque número 4, si un compañero quisiera ser intercalado, es decir, uno sobre Ah, ya. elasticidad, precio, uno de ingreso y otro de cruzada, ¿no habría problema? No había problemas. Qué buena pregunta. Puede ser, claro, no habría problemas. Lo importante, ¿no es cierto?, es resolverlo todo, ya en forma dinámica, ¿no es cierto? Ustedes son el talento que tienen. No, en algunos casos dirán, bueno, digamos, por decir así, fórmula es peso 2 menos peso 1, abajo entre coso 1 menos coso 2 menos coso 1, entre eh, coso 2 más coso 1 entre 2, que es, ¿no es cierto?, el promedio. De igual manera, sobre, entre precio 2 menos peso 1, entre peso 2 más peso 1 entre 2, ¿verdad? Entonces, lógicamente te sale la respuesta, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero llegar después de que no solamente se queden, pues, cuando hagan el problema con salió 4 elástica? No, quiero que le den vida. Si es sobre ingreso, porque él está ingreso, pues allá hay materia prima, ¿no es cierto? Que vamos a hablar de bienes normales, de bienes inferiores, ¿no? Y si voy por el precio, también voy a hablar de bienes elásticos, inelásticos. Dale una pequeña explicación, ¿ya? Bien, entonces. Sí se puede, claro, lógicamente, Owen, sí. Lo importante es, Owen, para terminar, ya que ojalá lo terminemos entre el martes y el jueves, ya los 15 problemas, ¿estamos? Y ahí quedamos para el examen, ¿ya? Entonces, para todos los alumnos, Owen, un poco grande, creo que el examen va a ser el 1 de septiembre, jueves. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Y un poco grande, el examen no pasará, ¿no es cierto?, de 70 minutos. No hay razón para que pase de 70 minutos y ya veremos por qué ya. Bien, estamos saludos, muchas gracias, ¿ya? Estamos a la hora, gracias a todos, muchas gracias. Bonito fin de semana, Bueno, gracias. profesor, gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, profesor. Cintia, gracias. Gracias, Gracias. profesor. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Franklin, gracias. Hasta luego. Gracias, César. Misael, gracias. Y Win, gracias. Gracias, Gracias. profesor. Gribel, estoy leyendo. Sí, Luis Ángel, gracias. Bien, muchas gracias por este buen saludo. Muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias a todos. Gracias.